Hola y bienvenidos a la clase número 12. Aquí vamos a configurar los parámetros de render para obtener nuestra imagen final. Vamos entonces, aquí tenemos nuestra toma. Antes de ver la configuración de render, les enseñaré a aplicar lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es el espacio por delante y por detrás del objeto enfocado. Esto hace que se vea borroso o nítido. Para hacerlo vamos al entorno 3D, colocamos el cursor al centro, seleccionamos la cámara y si vemos los ajustes en la parte inferior, vemos que tenemos una opción de Focus. Focus es donde le decimos a la cámara que apunte a cierto objeto y enfoque en ese lugar. Para ello tenemos que tener un punto de enfoque, que es lo que vamos a crear. Aquí indica que tenemos que tener enlazado un objeto Focus para poder usar esta herramienta. Para hacerlo, en el visor 3D vamos a ir a las primitivas y vamos a crear un objeto vacío, que es un objeto que no tiene geometría real y puede usarse como manipulador de objetos u otros propósitos como el que vamos a realizar ahora. Creamos este que dice ejes principales, lo colocamos casi a la altura de la cámara. Ahora volvemos a seleccionar la cámara y aquí en Focus vamos a buscar el objeto vacío que hemos creado. Entonces lo seleccionamos y ya está aplicado como punto focal del lente. Si clicamos aquí en opciones de visualización en límite, notaremos que al mover aparece el punto focal de nuestro lente. Nos vamos a la vista lateral y colocaremos el punto focal en la esfera de bowling. Vamos a la cámara y vemos en las opciones de cámara, en la parte inferior hay una opción que dice apertura, que en términos de fotografía es el diámetro del diafragma del lente de la cámara, que usaremos para aplicar la profundidad de campo. En esta opción tenemos dos tipos que son radio y f-stop. Vamos a seleccionar f-stop, que es la medida que se utiliza en fotografía para calcular el diámetro de la abertura de un lente. Y aquí en número vemos la manera de aplicar la profundidad. Números más altos producen imágenes más nítidas y números más bajos producen una mayor profundidad de campo. Colocaré por ejemplo 1.5 y vamos a previsualizar para ver cómo está afectando. Nos acercamos y podemos ver que hay un ligero desenfoque en los objetos, pero quiero que sea más notoria la profundidad de campo, así que colocaré en número un 0.5 y notarán que se pronuncia más el desenfoque, y es lo que queremos obtener en este momento. Y con esto entonces estamos listos para configurar nuestro render. Vamos al panel de render. Primero vamos a definir por qué dispositivo vamos a renderizar, si será por CPU o por GPU. Eso dependiendo de la capacidad del ordenador que tengamos. Aquí podemos elegir, yo voy a seleccionar mediante la GPU, como vimos anteriormente, que es mediante la tarjeta de video, y CPU mediante el procesador del ordenador. Para que esta opción esté activada permanentemente, vamos a ir a las preferencias de usuario y en sistema aquí podemos ver que está seleccionado el render mediante GPU. Pueden ver aquí específicamente que usará los CUDA de la tarjeta de video, que es una GeForce GTX 1080 de la compañía Nvidia. Recomendarles que si quieren adquirir una tarjeta de video para hacer el render sea de este fabricante, ya que trabaja con lo mencionado que son los núcleos CUDA que posee, y a más núcleos CUDA, más la aceleración del render en los pases o samples al procesar la imagen. Aquí si le doy en la opción ninguno, se colocará para que renderice mediante el procesador del ordenador. Bueno, yo lo dejaré en CUDA y aquí abajo especifico en ninguno de estos métodos de cálculo. Le doy guardar y salir. Ya está configurado para renderizar mediante la GPU. Ahora para realizar el render aquí tenemos dos botones. En uno de ellos dice imagen, que me permitirá renderizar una sola imagen que tenga en la escena. Y donde dice animación, para cuando tenga un clip animado en la escena. En dimensiones tenemos ajustes de procesamiento. Ya dimensiones predefinidas, como por ejemplo para tener una imagen en Full HD, HD, Standard Definition, según lo que vayamos a necesitar. Aquí también manualmente ajustamos en qué dimensión queremos nuestra imagen. La dejamos, recuerden, en 2000 x 2000. También aquí hay una opción importante que es la de porcentaje, que nos dice si queremos de la resolución dada aplicar el 100% o la mitad, un 50% de la resolución dada. Indica que si dejamos en 50%, la resolución de 2000 al renderizar será de 1000 x 1000. Para ello entonces lo vamos a dejar en 100% para que nos renderice igual como lo especificamos, a 2000 x 2000. Aquí tenemos los rangos de fotogramas para la línea de tiempo.
También la frecuencia de los fotogramas por segundo de animación que podemos hacer. Por defecto está en 24 fotogramas por segundo, lo dejaremos ahí. Vamos a ver los formatos en los cuales nos permite renderizar el programa. Aquí tenemos un panel con todos los formatos. Tenemos varios como PNG, JPG, Targa, OpenXR, que es para render con múltiples capas de procesamiento, TIFF, que es el que vamos a seleccionar para que nos renderice en este formato. También en los canales que vamos a renderizar, si solo es RGB o si vamos a usar RGBA con un canal alfa para poder tener un render con una transparencia en el fondo. Vamos a renderizar con canal alfa en esta ocasión, ya que no tenemos nada en el fondo. Para visualizar y activar si vamos a renderizar de esta manera, nos dirigimos aquí abajo en la opción de película y ticamos la opción transparencia. Y ven como en el visor 3D nos está indicando que vamos a aplicar un render con transparencia en el fondo. Recuerden también que para visualizar esto, en nuestro panel de imagen donde cargamos nuestras referencias debe estar desactivado, porque si está activado no podremos visualizar si estamos aplicando una transparencia en el render. Tenemos también la profundidad de color, 8 y 16, lo dejaremos en 8. Vamos también a las opciones de muestreo, que nos permitirá especificar cuántos pases o samples vamos a aplicar para la calidad de imagen que vamos a renderizar. Tengo samples para previsualizar donde habíamos colocado 500 pases y samples de procesamiento que está en 128. Aquí tomen en cuenta que si yo tengo 1000 samples en previsualización y no especifico la misma cantidad en samples de procesamiento, nuestro render quedará con 128 pasadas, lo que nos dará una imagen de calidad muy baja. Entonces en procesamiento aplicamos un rango de 1000 pases que nos dará una imagen de alta calidad. También si en los pases colocamos en 0, esto procesará los pases de manera infinita hasta que paremos el render. No es recomendable, ya que es mejor tener un límite definido para controlar estos parámetros. Tenemos también aquí opciones de limitar directa o indirecta, que es para reducir lo que es el ruido en la escena. Ahora vamos a ver las opciones de trayectoria de rayos. Estas opciones nos permiten calcular la cantidad de rebotes de la luz según los materiales que usamos en los objetos, como el diffuse, las reflexiones, materiales translúcidos, materiales con bastante reflexión como el vidrio, que son los causantes de que se generen ruido, y estos parámetros nos ayudan a independientemente ajustar para reducir la cantidad de ruido en nuestra escena. Aquí tenemos las cáuticas, que por el momento están desactivadas. Esto es más que todo para dar un toque más realista a los materiales en escena mediante los rebotes que genera la luz en los materiales, pero aumenta considerablemente el nivel de ruido. En este caso no usaremos, ya que no tenemos materiales como vidrio en escena y la escena se ve bastante bien. Bueno, ahora ya tenemos listos nuestros parámetros para renderizar. Vamos al botón imagen y al darle clic inicia el proceso de render. Esto puede tardar varios minutos, así que pueden aprovechar de ir a tomar un café y al volver ya nuestra imagen estará lista. Volvemos y ya tenemos renderizada nuestra imagen. Como pueden ver, en la parte superior está la información de cuánto ha tardado nuestro render. En mi caso dice que casi 15 minutos. Ahora lo siguiente es guardar nuestra imagen. Para ello, en la parte inferior hay una opción que dice imagen. La desplegamos y ahí hay varias opciones. Elegimos la de guardar imagen como y vamos a buscar dónde guardar. Aquí en la parte de recursos la vamos a guardar, le colocamos un nombre. Aquí en la parte inferior aún pueden elegir qué formato quieren guardar, lo mantendremos en TIFF y le damos guardar imagen. Nuestra imagen ya está guardada y vamos a la carpeta de recursos. Aquí está y le damos a abrir con Photoshop. Aquí está nuestra imagen. Como ven, ha respetado la transparencia con la cual renderizamos y lo que queda es colocarle un fondo. Le colocaremos una capa de color negro. Pueden colocar cualquier color que deseen, no hay ningún problema. Y listo. Tenemos entonces terminado el ejercicio de la escena de un juego de bowling. Como ven, nos ha quedado bastante bien y hemos aprendido a manejar tanto el modelado, la edición, materiales, textura, iluminación y render del programa.
Eso es todo, espero tengan todo lo necesario ahora para realizar el proyecto del curso, el cual es crear un personaje cartoon. Y en la siguiente clase lo que veremos será la preparación del personaje que vamos a modelar. Eso es todo y nos vemos en la siguiente clase ya preparados para este proyecto. Gracias a todos y continuamos en la siguiente clase.